Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Han pasado algunos días desde que Jeanne dejó Altas y se dirigía directamente a Mistral con la ayuda del general Ironwood, que le proporcionó un transporte a Argus. Jeanne caminó por las concurridas calles del puerto de la ciudad mientras admiraba su arquitectura y el estado de ánimo general del lugar. Hasta el momento, vestía una chaqueta azul oscuro y pantalones a juego, y una camisa de vestir blanca junto con una corbata azul oscuro. En cierto modo, su elección de ropa fue remisiva de su tiempo en las guerras del Grial. Eso no era lo único que tenía con ella. Fue durante ese tiempo que el general también le otorgó un regalo antes de que dejara Atlas. Un dispositivo de comunicación portátil llamado Pergamino por los lugareños. El que le dieron a ella era de un color similar a su traje de batalla, lo cual era extrañamente conveniente, pero funciona. Recordó la conversación que tuvo con el general antes de dejar a Atlas con su ayuda, días atrás. Jeanne recuerda ese día en que el general desea reunirse con ella antes de que se vaya. Ella obedeció cuando los Asops la recogieron al día siguiente antes de escoltarla a la oficina de Ironwood. General Ironwood. Jeanne llamó al general cuando finalmente llegaron a su oficina, ya que se lo podía ver en su escritorio y se podía ver a Winter de pie a su lado. Gobernante, la saludó Ironwood. Me alegro de que hayas llegado. Azops, puedes irte ahora. Dijo mientras los Asops saludaban a Ironwood antes de irse, mientras él y Winter saludaban a los Asops. Escuché que deseabas conocerme antes de que me vaya. ¿Hay algo que necesites? Jeanne preguntó mientras se sentaba en la silla con el permiso de Ironwood mientras Winter sacaba una caja de algún lado. Sí. De hecho, deseo darte un... Ironwood miró notablemente a Winter antes de volver a mirar a Ruler. Regalo de despedida. ¿Un regalo de despedida? Jeanne preguntó mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Ahora tenía curiosidad, ¿por qué el general le daría un regalo? Solo podía preguntarse mientras Ironwood continuaba. Sí, me informaron de que te faltaba un pergamino durante tu estancia en Atlas. Ironwood declaró cuando Winter le pasó una caja antes de que la abriera y le presentara el dispositivo a Ruler. Jeanne solo podía preguntarse cómo sabía el general que ella no tenía este pergamino. Como señal de buena fe entre los dos, quiero que tengas esto. Ironwood presentó un pergamino pintado de violeta al que Gobernante lo tomó solo para sobresaltarse cuando se despliega. ¿Puedo preguntar, sabes cómo usarlo? Ironwood luego preguntó cuando Jeanne hizo una pausa mientras trataba de entenderlo. No exactamente. Diría que este es el primer pergamino que tengo. Jeanne solo pudo responder honestamente al general, no tenía idea de qué estaba haciendo con él ni cómo usarlo bien. Ya veo. Ironwood miró a su segundo, quien solo le devolvió la cabeza mientras miraba a Ruler, que estaba luchando con el pergamino. El especialista Winter puede ayudarte con eso. Continuó mientras Winter caminaba hacia Ruler y comenzó a contarle los detalles sobre cómo usar el dispositivo. Aunque Ruler no sabía que el pergamino se modificó para tener un programa de seguimiento oculto en su interior. Con él, Ironwood puede vigilar las actividades de Ruler, a quien llamó, dónde está y demás. Debido al hecho de que Ruler se iría pronto, tuvo que emplear la ayuda de Pietro y de Penny para ayudar a hacer el programa justo a tiempo para vigilar a Ruler. Pietro cuestionó la razón por la que necesitan hacer un programa de este tipo, ya que parecía extraño hacerlo, pero Ironwood solo dice que es un asunto estatal y que era necesario. Pietro luego cedió mientras que Penny parecía dispuesta a ayudar sin cuestionar. Sin embargo, Ironwood observó cómo Winter guiaba a Ruler sobre cómo usar el pergamino antes de que la despidieran de su oficina con la ayuda de Winter. Y cuando Ruler salió de su oficina, Ironwood activó la consola cuando apareció una pantalla que mostraba un punto rojo que bajaba de su oficina. Ironwood solo asintió mientras presionaba otro botón. Como ahora, podía escuchar a Winter y Ruler conversando sobre el pergamino. De vuelta al presente. Luego, Jeanne grabó el pergamino antes de que mostrara que todavía tenía un día más o menos antes de que llegara un tren y la llevara a Mistral, luego buscaría y encontraría a Saber allí. Con un poco de suerte. Jeanne continúa caminando por las calles mientras observa un muro de varios pisos de altura que parece rodear el puerto. Recordó haber leído acerca de cómo la mayoría de la humanidad parecía acurrucarse en ciudades masivas con muros para protegerlos de los Grimm. Parece que eso es cierto para algunos pueblos. Pero todavía no explica la base militar que pertenece a Atlas a la distancia. ¿Por qué este pueblo tiene una guarnición militar Atlas aquí? Debe haber una razón de por qué tiene uno para empezar.
Pero las cosas no fueron tan fáciles como pensaba Jeanne, ya que informes recientes muestran que los Grimm en todo Remnant se habían vuelto frenéticos por alguna razón. En las noticias, había informes de que, al principio, la actividad de los Grimm había disminuido. Pero ahora, algo sucedió que hace que los Grimm entren en un estado de hiperagresión y ya ha habido informes de Grimm que se están destrozando activamente entre sí por alguna razón, o lanzando ataques suicidas a gran escala en pueblos locales o incluso ciudades. Un Jeanne no puede evitar preguntarse por qué estas cosas actúan de manera tan extraña. Pero eso la hizo pensar, ¿se debió a las energías mágicas que sintió días atrás cuando estaba en Atlas? Eso ahora podría explicar por qué los Grimm estaban actuando tan agresivos ahora. Y eso no puede ser bueno. Si los Noble Phantasms pueden hacer que el Grimm local actúe agresivamente, ¿qué pasaría si los sirvientes con Noble Phantasms mucho más fuertes usaran los suyos? ¿Llevaría a la fauna local a un estado de frenesí aún más profundo? Jeanne solo pudo preguntarse si sus pensamientos fueron interrumpidos por un rugido aterrador que sacudió el puerto, ya que solo pudo mirar hacia el mar para ver a un enorme Grimm caminando lentamente hacia el puerto mismo. Solo empeoró que la presencia de tal monstruosidad haya causado pánico y, debido al repentino aumento de emociones negativas, se pudieron ver legiones de Grimm voladores sobre la ciudad y comenzaron a reunirse alrededor del Leviatán. La situación empeoró aún más cuando un segundo Leviatán de repente se levantó del mar y emitió su propio rugido antes de que ambos comenzaran a cargar hacia el puerto. Esto inmediatamente hizo que los civiles alrededor de Jeanne comenzaran a correr como nunca en sus vidas habían visto dos leviatanes atacando el puerto a la vez. Jeanne solo pudo entrecerrar los ojos, tiene que hacer algo o de lo contrario, muchos morirán. Sin embargo, los defensores sintieron el mismo acuerdo, ya que se podían ver aviones de manta peleando en el aire y se podía ver a los guardias de altas movilizándose para la acción. Señorita, ¿podría seguir a todos los demás? Uno de los guardias de altas le pidió a Jeanne que siguiera al resto de los civiles que se podían ver corriendo hacia las puertas. Aunque era obvio para ella que los guardias también estaban obviamente nerviosos. Jeanne miró al guardia y luego a las dos monstruosidades que se abrían paso lentamente mientras se erigían barreras de polvo de luz dura desde el mar. Pero la tensión de dos enormes Grimm empujándolo parecía demasiado para él cuando se rompió. Ayuda a los demás a escapar. Jeanne respondió cuando un ceño fruncido determinado apareció en su rostro mientras comenzaba a caminar hacia el puerto. Señorita. ¿A dónde va? El guardia preguntó de inmediato mientras apoyaba su mano en el hombro de Jeanne solo para que ella lo mirara con un tono casi de súplica. Por favor. Ayuda a los demás a ponerse a salvo, estaré bien. Correcto, solo asegúrate de regresar pronto, dudo que incluso con nuestro coloso podamos mantener juntas esas dos cosas. El guardia asintió mientras se marchaba para escoltar a los otros civiles a un lugar seguro. Luego, Jeanne comenzó a correr hacia uno de los pasillos antes de que un pequeño destello envolviera su cuerpo, ya que ahora fue reemplazado por su traje de batalla. Luego comenzó a saltar hacia arriba de los edificios hasta que aterrizó en el techo para ver un enorme robot que ya se movía hacia el campo de batalla mientras comenzaba a disparar sus cañones contra los dos leviatanes. Coloso enfrentándose al enemigo. Se podía ver una voz femenina cuando ambos leviatanes dispararon su ataque de aliento y destruyeron la segunda barrera cuando también golpeó al coloso, pero sus escudos lo protegieron del ataque de aliento del leviatán. Que Dios me dé fuerza. Jeanne murmuró para sí misma antes de canalizar sus energías mágicas antes de lanzarse directamente a uno de los enormes Grimm a velocidades tan inhumanas. Dentro del coloso. Nunca en su vida había visto a dos leviatanes atacar a Argus a la vez. Sin embargo, es su deber defender a Argus de cualquier amenaza de los Grimm, todo por la gloria del reino de Atlas. Si tiene que enfrentarse a dos de esos monstruos sola con su coloso, que así sea. Ella los enfrentará a todos y les mostrará a estos Grimm el impresionante poder de Atlas. Dios me ayude. Puedo sentir el escalofrío corriendo por mis venas mientras escribía esta parte. Entonces, mientras continúa pilotando el robot desde adentro, una de las pantallas tiene un mensaje emergente que la alerta sobre un mensaje de la base de Argus cuando hace clic en él. Señora, estamos detectando algo, ¿no, alguien? Dirigiéndose directamente hacia esos leviatanes. La persona al otro lado del altavoz parecía confundida. ¿Qué? Confirma. Exigió Cordovin. Confirme señora, quien quiera que sea esa persona, debería estar en su visión pronto. Cordovin revisó todas sus pantallas hasta que vio una que mostraba a una mujer con un vestido y una especie de armadura.
volando directamente hacia uno de los leviatanes, empuñando lo que claramente es una bandera en un asta con un extremo en punta. Aún más sorprendente fue lo rápido que volaba hacia él. Uno de los leviatanes parece notar a la persona que se aproxima y mueve sus brazos para deslizar el proyectil entrante. Cordovin, al verlo distraído, lanzó varias ráfagas de misiles que golpearon al enorme Grim mientras gritaba por el altavoz. Civil no identificado. Debes retirarte en este instante. El campo de batalla no necesita personas no profesionales que pongan en peligro la misión. Si no regresas al puerto en este instante, me ocuparé de ti yo mismo cuando esto termine. ¿Me escuchas? Cordovin gritó en su micrófono. Jeanne solo pudo echar un vistazo al usuario del robot Atlas dentro del coloso en completa confusión. ¿Por qué está actuando tan arrogante al respecto? Sin embargo, el bombardeo de misiles de antes aturdió a uno de los leviatanes, lo que le permitió estar dentro del alcance de su cara. Jeanne dejó escapar un grito cuando la bandera comenzó a brillar con energía mágica. ¡Ya! Jeanne dejó escapar un grito atronador cuando golpeó el asta de su bandera en el costado de la cara del leviatán. Su ataque destrozó instantáneamente su placa frontal y envió una onda de choque masiva que podía sentir cualquiera que se encontrara cerca. También hizo que el leviatán cayera sobre el otro que estaba a su lado, derribándolos a ambos con un chapoteo, para gran sorpresa y asombro de todos los que miraban desde el puerto y las cámaras, mientras esta persona desconocida derribaba un leviatán con una sola mano. ¿Qué? Cordovin gritó en estado de shock y confusión por el altavoz. ¡Increíble! Imposible. Me niego a dejar que un advenedizo robe la gloria de Atlas. Luego, Cordovin pilotó el Colossus para abrir fuego y desatar todo lo que el Mech tenía para ofrecer cuando Jeanne aterrizó en las piernas de los leviatanes que sobresalían de las aguas, antes de ver al Colossus desatar una ráfaga tras ráfaga de ataques mientras se cubría la cara con su brazo. Sin embargo, los leviatanes realmente odiaron eso, ya que ambos se levantaron lentamente y desataron otro rugido aterrador antes de que uno enviara su ataque de aliento directamente al enorme robot Atlas. Aunque Jeanne solo podía preguntarse una cosa. ¿Por qué, en el nombre de Dios, esa mujer es tan orgullosa? Y afirma que ella está aquí para robar la gloria. ¿No puede ver que la está ayudando a defender a Argus? Fue entonces cuando el leviatán en el que estaba Jeanne trató de golpearla solo para fallar cuando Jeanne saltó sobre su ataque antes de correr por su brazo mientras intentaba volver a ponerse de pie. Jeanne luego tuvo que esquivar hacia un lado cuando un misil apenas la había alcanzado antes de saltar en el aire y notar una gran abertura en la cabeza de lo que solía ser una placa frontal. ¡Allá! Jeanne gritó mientras concentraba todas sus fuerzas mientras clavaba el asta de la bandera en la abertura que había hecho antes. Su bandera brilló una vez más con magia cuando la clavó en uno de los muchos ojos del leviatán. Gritó de dolor cuando Jeanne hizo una voltereta hacia atrás para evitar un disparo de cañón que salió del coloso y golpeó a Leviatán en la cara, matándolo al instante. Debes irte en este instante. O quedarás atrapado en el fuego cruzado. Y no seré yo quien escriba en los informes por qué moriste. Cordovin volvió a gritar cuando se podía ver al coloso corriendo antes de hundir su taladro en el otro Leviatán que todavía estaba en el suelo. Jeanne solo podía mirar con asombro una máquina tan gigantesca cuando estaba tan cerca de ella. Ahora que lo pienso, en cierto modo le recordaba su lucha contra Casteroth Black. Luego vio cómo el otro Leviatán colapsaba antes de mirar hacia afuera y contemplar los mares. Durante mucho tiempo, siempre quiso ver los océanos cuando llegaba a Argus en un dirigible. De hecho, solo mirar el mar la tranquiliza y sirve como un recordatorio de que este mundo tiene su propia cuota de bellezas. Pero es mejor que regrese al puerto y se mezcle con la multitud, sin duda esa mujer vendría aquí por intentar robar su presa. Jeanne solo podía rezar en silencio para que, quienquiera que fuera esa mujer, aprendiera la humildad, ya que su orgullo y arrogancia eventualmente la morderían más temprano que tarde. Y así, Jeanne entró en su forma espiritual y regresó al puerto. Para gran confusión de todos por su desaparición, ya que todos seguían prestando atención al coloso clavando su taladro en el cráneo del otro Grim Leviatán. Pero el puerto se salvó a pesar de todo. Jeanne luego reapareció en un callejón y volvió a su ropa informal antes de unirse a todos los demás como si nada hubiera pasado. ¿Qué? ¿A dónde fue? Se podía escuchar a Cordovin gritar dentro del coloso, esta persona al azar aparece de la nada y derriba una de esas abominaciones con un golpe antes de matarla con otro. ¿Qué clase de broma enferma es esta? No hay forma de que una persona pueda ser increíblemente fuerte para hacer eso. Debe ser encontrada y detenida por sus acciones.
Pero antes de que Cordovin pudiera decir o hacer algo, recibió un mensaje del propio general. ¡Qué honor debe ser! Este es el general Ironwood hablando aquí. La voz de Ironwood se podía escuchar mientras Cordovin saludaba a pesar de que el general no podía verla en absoluto. General. ¿Qué puedo hacer por usted? Cordovin luego preguntó cuando el tono algo cansado de Ironwood se podía escuchar desde el otro lado. Cordovin, he sido informado de la amenaza del Leviatán. ¿Cuál es tu estado? ¿Está contenida la amenaza? Sí, señor. Ambos leviatanes han sido eliminados y demuestra que somos fuertes contra ellos. Pero debo informar sobre un individuo que se unió a la lucha sin ser bienvenido. Tengo toda la intención de lo. Cordovin fue interrumpido por Ironwood, quien negó su intención. Permiso denegado a Cordovin. Dejen en paz a esa persona, ella ayudó en la defensa de Argus, no hay necesidad de arrestarlos. Espero un informe de daños tan pronto como puedan. Ironwood fuera. Ironwood luego cortó el mensaje mientras miraba a Winter, que estaba a su izquierda, antes de mirar hacia atrás. Nunca le gustó hablar con Cordovin. Él encuentra demasiado su arrogancia y orgullo de que Atlas es el mejor, incluso para él, a muchos otros también les desagradaba tanto que la enviaron a Argus por ser una molestia para todos. Ironwood miró la pantalla que mostraba lo que había sucedido en cámara lenta. Los puntos clave incluyen a Ruler aparentemente saltando hacia los Green Leviathans a velocidades tan ridículas, su único ataque causando una onda de choque y rompiendo su placa frontal, y Ruler desapareciendo repentinamente de la vista. Otra pestaña a la derecha de Ironwood muestra el pergamino de Jeanne representado por un punto rojo en Argus, lo que demuestra que el rastreador funciona bien y la rastrea cerca de las paredes con los otros civiles. Sin embargo, Ironwood solo pudo entrecerrar los ojos. Ruler es más de lo que decía ser, sus movimientos y fuerza son claros indicios de que en realidad no es humana. ¿Qué es ella en realidad? Ironwood solo pudo preguntarse cuando Winter habló. Permiso para hablar en general. Permiso concedido. General, está claro que a pesar de quien ella dice ser, es obvio que se preocupa por la gente, ya que intervino para luchar contra los leviatanes a pesar de que no tenía que hacerlo. Eso es cierto, Ironwood tarareó mientras veía el video de Ruler desvaneciéndose en polvo azul antes de desaparecer aparentemente, una y otra vez. ¿Qué eres, gobernante? Tal vez Ozpin pueda decir quién eres si te conoce. Punto de vista de Mordred. Durante mi viaje a Vale a bordo del velero, no había estado holgazaneando. La mayor parte del tiempo, estuve revisando los CCT y encontré algunas noticias interesantes relacionadas con Grimm que aparecieron recientemente. El mundo se había estado preguntando sobre el extraño comportamiento de los Grimm últimamente, yo también. Primero fue el caso en el que las concentraciones de Grimm se redujeron en todo el mundo y se encontró que convergían en un solo remanente puntual. Muchas teorías han estado circulando en los CCT durante bastante tiempo sobre por qué estaban actuando de esa manera. Algunos suenan decentemente lógicos y otros me hicieron cuestionar en qué estaban pensando cuando hicieron esta teoría suya, quiero decir, ¿extraterrestres? Sí, tal vez, pero eso suena estúpido incluso para mí. Pero las cosas se habían vuelto aún más complicadas cuando, de repente, los Grimm entraron en una forma de hiperagresión, en la que se veía a los Grimm despedazándose o lanzando ataques suicidas. Por decirlo menos, estaba jodidamente confundido mientras veía las noticias en la seguridad del velero. Quiero decir, están controlados por Salem y sirven como sus ojos y oídos en todo Remnant, pero eso no explica los casos en los que se puede ver a Grimm atacándose entre sí o arrojándose a pueblos y ciudades en tales ataques suicidas. ¿Qué diablos está pasando? Eso no parece que lo esté haciendo Salem. ¿Le pasó algo a ella? Pero luego está el caso de esa energía mágica que sentí días atrás. Una parte de mí solo podía sospechar que otro sirviente está jugando aquí y causando que todo se salga de control, sin embargo, eso y luego seguido por los Grimm perdiendo la cabeza. Al menos, para la mayoría de ellos. Los mayores, no estoy tan seguro, y empezaron a destrozarse unos a otros. Me temo que la presencia de los Erwans ya está jodiendo todo y, sin embargo, todavía estoy impresionado de que la humanidad siga aguantando. Espera, ¿por qué lo dije así? No importa, sigo viendo las noticias en mi cama, por decirlo menos, después de que me fui de Mistral las cosas habían mejorado. Aburrido. Honestamente, no sé si soy solo yo o qué, pero mi temperamento y mis emociones se han vuelto más ásperas e impacientes. Hay momentos en los que expresé más emoción de la necesaria y me asusta hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto Mordred me ha influido ya? Sin embargo, salí de la cabaña para dar un paseo, pero de cualquier manera, no hay actividades recreativas.
Son solo más cabañas y un restaurante principal. Claro, hay mucha gente con quien hablar y varios lo hicieron, pero nunca tuve una conversación significativa con ellos. La mayoría de las conversaciones con ellos se pueden resumir como, emocionados por el festival vital, yendo a Vale a ver a un pariente o amigo o simplemente quejándose de sus vidas bastante infructuosas. También hay faunos en el velero, y algunos expresan su sorpresa porque nunca me importó una mierda sus apariencias. Les dije que las personas que son racistas son jodidamente idiotas cuando hay literalmente monstruos de oscuridad de los que preocuparse, y que eso no beneficia a nadie en lo más mínimo. Entonces, ¿por qué ser uno en primer lugar? Simplemente te hace ver como un imbécil. Por decirlo menos, estaban genuinamente conmovidos y aparentemente perturbados por mi franqueza sobre lo estúpidos que eran esos humanos. De nuevo, con ese pensamiento. Pero el punto sigue en pie, sé un idiota racista frente a mí y lo pasarás mal incluso si tengo un buen día. Además de eso, nuestras comidas venían en forma de buffet para el desayuno, el almuerzo y la cena. Por decirlo menos, fue divertidísimo ver las miradas de sorpresa de todos la primera vez que nos sentamos juntos para comer. De hecho, había comido mi quinto plato de mi comida sin dudarlo y arrepentirme. Incluso los chefs a bordo se sorprendieron de la cantidad que comí. Aún más divertido para mí fue que había comido más que la persona más grande que pude ver en este barco a pesar de mi pequeño cuerpo. Más temprano que tarde, la gente volvió a sus comidas, aunque se podía escuchar a un par de ellos hablando sobre a dónde se fue toda la comida que comí. Algunos de ellos incluso mencionaron algo acerca de que yo tenía un pozo sin fondo para comer. Jejejejeje. Apesta ser ellos, no engordo. Sin embargo, siempre tendría 1,54 m de altura. Básicamente 60 pulgadas. Oh, y mi tamaño de busto. No puedo evitar estar celoso del busto de algunas de las mujeres que he visto desde que me quedé atrapado en Remnant. Sinceramente, no estoy seguro de si ese es el pensamiento de Mordred o el mío. Y esta mierda me está confundiendo muchísimo. Porque sé con certeza que a Mordred no le importa una mierda el tamaño de su busto, es más una cosa de fans que está molesta por sus activos. A menos que esto fuera algo oculto para mí. Entonces, si ese es el caso, ya no sé qué decir. Pero creo que nos estamos distrayendo con flashbacks. Mientras continuaba cambiando de canal con Fo durmiendo felizmente en mi regazo, algo de interés me llamó la atención, y está relacionado con Argeus. Mientras miraba la cadena de noticias, explicaba cosas que me sorprendían. Lo sorprendente fue que un individuo intervino para ayudar a defender a Argus de dos malditos leviatanes. En primer lugar, ¿cómo diablos dos de esas cosas atacaron a la vez? En segundo lugar, me gustaría tener la oportunidad de enfrentarme a una de esas monstruosidades por mí mismo. Incluso había clips del propio Coloso atacando a uno de los leviatanes con sus cañones y misiles. ¿Qué hay para no amar de un mecha gigante golpeando a los monstruos? Oh. Me estoy distrayendo, lo principal es que un individuo desconocido con una lanza definitivamente es un Servant a primera vista, pero no puedo decir exactamente quién. La calidad del video era una mierda y algunos civiles lo tomaron en el mismo puerto. Lejos de la acción principal. Todo lo que sé es que un Servant intervino para ayudar a proteger a Argus de los Grimm antes de desaparecer después de que ambos leviatanes fueran asesinados. Pero, ¿quién es ese Servant? Ellos manejan una lanza, ¿es un lancero? ¿U otro Servant que por casualidad empuña una lanza como arma? Me preguntó. Sin embargo, provocó aún más teorías y preguntas sobre quién era esa persona, ya que los clips mostraban al individuo golpeando a un leviatán en la cara y rompiendo su placa frontal de un solo golpe. Pero ese pensamiento me trajo esperanza y consuelo de alguna manera. Es bueno saber y ver que hay otros Servants aquí protegiendo a todos. Pero eso plantea la pregunta, ¿por qué ese Servant estaba allí de todos modos? ¿Podría ser que se estuvieran ocupando de sus propios asuntos cuando los leviatanes atacaron? ¿Podrían ellos también ser como yo y estar buscando a otros Servants? Como si esa fuera realmente la razón. Pero había este sentimiento en mi cabeza mientras continuaba escuchando las noticias, no podía decir pero quienquiera que fuera esa persona, lo conocía de alguna manera. Pero no puedo reconstruirlo. Sin embargo, mientras estaba sentado en la cama mirando la pantalla del televisor, sin saberlo, comencé a tararear una canción de mi viejo mundo. Sin embargo, ni siquiera sé por qué comencé a tararearlo, pero me apropiado para mi conciencia interna. Música. Libre otra vez de Leralin. Nota. No lo tengo tan bien, similar al otro que hice hace capítulos. ¿Estás soñando? ¿O estás viviendo?
He estado caminando por los mismos callejones sin salida. Morir la misma muerte una y otra vez. Prisionero de aislamiento. Dedos arañando, sangrando verdad. Una fiebre sin fin que te persigue. Algún día seremos libres de nuevo. Algún día seremos libres de nuevo. Gente sin rostro. Ojos en las sombras. He estado luchando contra la voluntad natural. Viviendo la matanza una y otra vez. Soldados de una provocación. Drones descuidados para amarte. El miedo y el odio te acechan. Algún día seremos libres de nuevo. Algún día seremos libres de nuevo. Algún día seremos libres de nuevo. Dejaremos que la bestia se ahogue en el pecado. Y pelear en vano esa brutal guerra interior. Prisionero de aislamiento. Algún día seremos libres de nuevo. Algún día seremos libres de nuevo. Algún día seremos libres de nuevo. Dejaremos que la bestia se ahogue en el pecado. Y pelear en vano esa brutal guerra interior. Honestamente, sería mucho mejor si tuviera una guitarra o algo así, pero mientras tarareaba, Fou pareció despertarse con mi canto mientras sus oídos se contraían mientras sus ojos se abrían. Fou luego me miró y cantó mientras le sonreía, mientras comenzaba a rascarle las orejas, mientras él comenzaba a acariciar mi mano antes de volver a dormir. Una vez que terminé de tararear mi canción, apagué la televisión antes de empezar a quedarme dormido ya que era como la medianoche y pronto llegaríamos a Vale en un par de días. Bien podría descansar un poco. Sin embargo, mientras cerraba los ojos, seguía preguntándome en mi mente, ¿con qué estoy lidiando aquí en Remnant que puede causar eso? En Vale. El equipo Rubí estaba actualmente en la biblioteca estudiando para una próxima prueba que vendría dentro de una semana más o menos. También fue durante ese tiempo que los eventos del Bosque Esmeralda ya habían ocurrido y fue durante ese tiempo que su equipo hermano deseaba para estudiar junto a ellos, pero aún no han llegado por alguna razón. ¿Dónde están, muchachos? ¿Jaune dice que llegarán pronto?, preguntó Ruby mientras hojeaba su libro. Mientras se podía ver a Weiss estudiando diligentemente a su lado, Jan y Black estaban sentados frente a Ruby y Weiss, aunque Jan también lo estaba. Ocupada leyendo cómics y sin estudiar en comparación con su pareja que sí lo estaba. Estoy seguro de que aparecerán eventualmente. Jan le aseguró a su hermana menor mientras aún leía sus cómics. ¿Vas a estudiar en absoluto, Xiaolong? Weiss luego preguntó con un ceño fruncido notable en su rostro. Sabes que tenemos una prueba la próxima semana, ¿verdad, Jan? Soy. Jan confirmó. Pero estudiar no es lo mío, reina de hielo. Jan despidió a la chica de cabello blanco, ya que se la podía escuchar farfullando de ira por ese apodo. Han llegado. Black tarareó antes de mirar al equipo JNPR caminando hacia ellos con Jaune liderando el grupo. Hola, chicos. Ruby llamó a sus amigos solo para darse cuenta de las miradas complejas en sus rostros. Nora se veía incluso más feliz que de costumbre y sigue hablando con Ren sobre un robot gigante y golpeando a Grim en la cara. Ren se veía tranquilo como siempre. No se podía decir lo mismo de Pirra, que parecía preocupada y confundida por algo. Jaune, bueno, está bien, supuso. ¿Hay algo mal? Weiss preguntó sin rodeos mientras dejaba de escribir en su libro. Sí, creo que ustedes necesitan ver esto. Jaune dijo mientras sacaba su pergamino antes de mostrárselo al equipo Ruby. En el pergamino se lee: Argus atacado por Leviathan Grimm y aparece un salvador desconocido. Todo el equipo de Ruby se sorprendió por esta revelación. Después de todo, recientemente en las noticias, los Grimm estaban actuando de manera extraña, además del hecho de que fueron atacados por pequeños grupos de Grimm varias veces durante su viaje al Bosque Esmeralda, lo cual era inusual. Pero Leviathan Grimm. ¿Leviathan Grimm? Ruby habló confundida. Son enormes Grimm que de vez en cuando atacan a Argus. Y pensar que aparecieron dos, en Argus a la vez. Pirra parecía genuinamente aterrorizada. ¿Gran Grimm, cómo? Jan luego preguntó cuando Jaune habló. Pirra nos dijo que solía estudiar en la Academia Santun, que estaba ubicada en Argus. Y que sus padres le dijeron que, por lo general, una de esas cosas aparecería para atacar su ciudad natal mucho antes de que ella naciera, pero ahora con los Grimm. Actuando como un loco, eso provocó que dos de esas cosas atacaran la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con el Salvador desconocido? Black luego levantó una ceja cuando preguntó. Bueno, creo que es mejor que te lo mostremos. Ren dice antes de mirar a Jaune, quien asintió nerviosamente. Luego volvió a escribir en su pergamino para reproducir un video antes de mostrárselo al equipo Ruby. Lo que se muestra como una vista de pájaro de dos Leviathan Grimm abriéndose paso como un robot masivo podría verse.
Por decirlo menos, Ruby estaba encantada con eso, pero todos lo esperaban. Otra cosa que todos notaron fue cuando se podía ver a alguien volando directamente hacia uno de los Green Leviathans a velocidades inhumanas, mientras se podía ver a Nora sonriendo como una loca. Luego, la figura golpea al Leviatán justo en la cara después de que los misiles del robot masivo lo aturdieran brevemente, y para gran sorpresa del equipo Ruby, la cabeza del Leviatán retrocedió con su placa frontal completamente destrozada cuando se estrelló contra el otro Green masivo, derribando a ambos. ¡Boom! Nora soltó una risita mientras saltaba ligeramente en el aire. El resto del equipo Ruby estaba comprensiblemente sorprendido con la boca abierta, no todos los días ves a alguien golpeando a un enorme Grim en la cara con tanta fuerza que provoca una onda expansiva en el impacto. Ruby se recuperó primero del susto. Eso fue asombroso. Ruby gritó cuando Jan estuvo de acuerdo con su hermana menor. Maldita sea, hermana. Es como esos cómics de superhéroes, ¿sabes? Entra y golpea a un monstruo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué tan fuerte es esa persona? Weiss luego le preguntó a JNPR con incredulidad, ¿cómo puede existir una persona así? No tenemos idea. Jaune respondió, todo lo que sabemos es que las autoridades están buscando a este individuo mientras hablamos. Ren luego habló mientras caminaba hacia el asiento vacío cercano. Mientras todos hablaban de eso, Blake parecía mirar fijamente las imágenes que mostraban al mismo individuo desapareciendo en el aire. Ella solo podía preguntarse, ¿quién es exactamente ese? ¿Es eso un cazador o una cazadora con una lanza? Entonces, ¿cómo volaron hacia el enorme Grim? Si tienen una especie de vuelo como apariencia, entonces no explica cómo esa persona pareció desvanecerse en el aire. Ningún registro hasta el momento tiene registro de una persona con dos semejanzas, aquí falta algo. Blake. ¿Estás ahí? Los pensamientos de Blake se vieron interrumpidos cuando su pareja la llamó. ¿Eh? Sí, ¿necesitas algo? ¿Has estado mirando esa pantalla durante bastante tiempo? ¿El gato te comió la lengua? Jan luego preguntó, ya que se podía ver a todos mirando a Blake. Aunque se estremeció en silencio cuando Jan hizo una broma sobre gatos. No, nada. Solo trato de averiguar si esta persona lo es. Porque no hay forma de que alguien pueda golpear a un Grim tan fuerte como para causar una onda expansiva y también desvanecerse en el aire. Blake respondió mientras todos se quedaban callados y comenzaban a pensar en ello. Eso es lo que me parece extraño de ese individuo. Admitió Pirra. ¿Ustedes creen que podría haber alguien más como ellos por ahí? Entonces Ruby preguntó inocentemente. Creo que no debemos preocuparnos por esto, ya que las autoridades lo tienen a la mano. Weiss lo rechazó. Además, ahora que estás aquí, podemos ponernos manos a la obra, tenemos tarea que aclarar. Esto hizo que Ruby, Jan y Nora gruñeran mientras todos reanudaban lo que tenían que hacer. Morgana se sentó en su trono, custodiada por sus caballeros Fae entre cientos de despreciables cortesanos que la atendían. Sin embargo, todos fueron dirigidos por sus respectivos líderes de clan. Woodrose, Spriggan, Aurora, Murian, Knotnaria y Ainsel. Llamada por su reina de invierno a su corte para una reunión muy especial. Durante ese tiempo antes de su llamada, Morgan había experimentado con varios polvos recogidos por uno de sus leales sirvientes, y los resultados resultaron interesantes para ella y sus caballeros Fae. Los magos Fae fueron probados por Tristán a pedido de ella, y los resultados fueron intrigantes por decirlo menos. Si se vertieran energías mágicas en estos cristales, se activarían con los elementos correspondientes que la intrigaban enormemente. El polvo rojo libera fuego, el polvo amarillo emite electricidad, el polvo azul claro produce hielo y el polvo verde pálido crea viento a partir de él. Sin embargo, esos eran los tipos de polvo más comunes recogidos por Danzou. Había variedades más exóticas de polvo, como el polvo negro, que afecta a la gravedad misma, el polvo cian que formaba una especie de objeto sólido hecho de energía luminosa y el más extraño para ella, al menos, es el polvo naranja oscuro, que forma rocas. De alguna manera. O incluso el polvo verde que crea plantas, curiosamente, podría usarse como un arma para atrapar a los oponentes, como descubrió un pobre mago Fae, o crear cultivos para alimentar a los humanos. Se vuelve aún más fascinante cuando Fae Tristán se acerca a ella y descubre que algunos de estos polvos se pueden combinar para producir efectos interesantes como vapor o incluso hielo. Sin embargo, Morgan tiene órdenes que dar. Y así, sus ojos fríos se volvieron hacia el resto de la corte que la esperaba con aliento frío y un tinte de miedo, ya que recientemente había exigido un impuesto a la existencia mucho más alto de lo habitual para todos, excepto para aquellos que demostraron su valía ante ella.
Además de comenzar una purga en una aldea porque su jefe se puso demasiado curioso en cuanto al destino del portal. Morgan también ha estado restringiendo los envíos humanos para poder mantener una guarnición en el portal. Permítanme aclararles esto a todos ustedes, Gran Bretaña es mi propiedad y haré cualquier cosa para mantenerla, ¿está claro? Morgan preguntó mientras todos inclinaban la cabeza hacia ella. Entendemos su majestad. No somos más que tus leales servidores. Le ofrecemos todo nuestro tiempo. Te juramos nuestra eterna lealtad. Muy bien. De espaldas contra la pared. Exigió antes de ajustar su posición. No permitiré que los jefes de clan hablen por hoy, porque estoy seguro de que algunos de ustedes lo han escuchado, o incluso han tomado parte en él. Se escucharon murmullos de interés y o confusión en la misma corte antes de que Morgan mirara a Gawain y asintiera con la cabeza. Gawain asintió antes de soltar un solo aplauso con las manos que silenció a toda la habitación mientras la reina de invierno continuaba. El portal que conecta a Gran Bretaña con otro mundo, he enviado sirvientes para explorar este nuevo mundo y han traído algunos artículos que merecen más mi atención que la mayoría de ustedes aquí. Sin embargo, para mostrarles sus capacidades a todos ustedes, necesito a alguien que sirva como demostración. Morgan miró fijamente a la corte con sus ojos fríos. Tristán, por favor. Morgan agitó la mano cuando la pelirroja soltó una risita sádica. Por supuesto, madre. Tristán luego comenzó a caminar por la sala del tribunal mientras posaba su mirada en cada individuo con una sonrisa en su rostro. No. Tú no. Demasiado pelo, demasiado limpio, ¿Y tú? Tristán, mientras camina, comienza a señalar con el dedo al azar en la corte antes de aterrizar en un cortesano del clan King. ¿A mí? Preguntó el cortesano Fare. Sí, tú. Ahora apúrate y párate en medio de la cancha. Estás perdiendo el tiempo tanto mío como de mi madre. Y el tiempo de ambos tiene mérito en comparación con tu existencia. ¿O necesitas un estímulo adecuado? Porque puedo hacer eso también. Tristán miró a la cortesana antes de que una sonrisa sádica apareciera en su rostro. El cortesano, comprendiendo la amenaza interna, se levantó de su asiento y se paró en medio de la cancha, para que todos pudieran verlo claramente. Luego, Morgan miró a Lancelot, quien entendió lo que su majestad deseaba que hiciera y se fue detrás de la sala del trono para recoger lo que obviamente parecía una bandeja que tenía varios cristales de colores. Lancelot regresó antes de caminar hacia Tristán, quien tenía una sonrisa emocionada en su rostro. Gracias, qué dulce de tu parte, Lancelot, pero creo que es hora de que me divierta un poco. Tristán sonrió aún más, aunque Lancelot permaneció inexpresivo. Todos los demás faes en la corte ahora miraban con interés mientras Tristán tomaba uno de los cristales azul claro y caminaba hacia su posición. Aunque el pobre cortesano que fue elegido comenzó a sentirse increíblemente nervioso. El cristal en la mano de Tristán comenzó a brillar rápidamente mientras vertía magia en él antes de arrojarlo a los pies del pobre cortesano sin darle tiempo a reaccionar, todo mientras cacareaba como una loca mientras el polvo de hielo detonaba en sus pies, cubriéndolo a él y a un parte de la cancha en sí en hielo. El silencio que impregnaba la corte se rompió cuando se escucharon murmullos de interés dentro de la misma corte mientras se veía a Tristán recogiendo otro cristal, excepto que este era de color rojo. Luego arrojó el cristal al cortesano congelado antes de disparar una sola bala mágica con los dedos. Auge. Una explosión bastante grande resonó dentro de la sala del tribunal cuando el humo cegó a todos para que no vieran lo que acababa de suceder. Eso cambió rápidamente cuando una ráfaga de viento apareció de la nada y sopló el humo, dejando atrás solo a lo que solía ser el cortesano. Sangre por todos lados. Se podía ver a Tristán sosteniendo un cristal verde pálido que brillaba como una bengala en su mano. Tristán luego miró a Morgan, quien asintió y mostró una pequeña sonrisa en su rostro antes de volverse hacia el resto de la corte que ahora le había prestado toda su atención. Como todos pueden ver, ese mundo posee muchos secretos por descubrir. Pero déjenme ser claro. Morgan entrecerró los ojos a todos en la habitación mientras se levantaba. Cada cosa reunida de ese mundo ahora también se considerará de mi propiedad. Si alguno de ustedes es atrapado con lo que es mío, haré que no solo usted, sino también los de su clan paguen el precio. ¿Quedó claro? Si su majestad. Nos sometemos a tu autoridad porque solo a través de tu gobierno prosperamos. Muy bien. Ahora bien, puedes irte ahora. Tu reina tiene asuntos que atender. Luego, Morgana se sentó mientras los jefes de clan y los cortesanos se retiraban, dejando a Morgan sola con sus caballeros. Y un desastre sangriento de lo que solía ser un cortesano Fare.
Morgan luego levantó su mano mientras las energías mágicas se arremolinaban en su palma. Informe. Maestro, un Servant ha sido encontrado en Vale, trabajando en una tienda. No es Saber, ni Ruler. Creo que hay otro Servant presente aquí. ¿Cuáles son sus órdenes? Una voz monótona le preguntó a su maestro. Por ahora, observa a ese Servant, y no pierdas de vista a Saber, porque Ryder me hizo saber que ella está en camino. ¿Hay algo más por lo que deba preocuparme, maestro? Tendrás ayuda si alguno de esos sirvientes te detecta. Ryder se unirá a ti. Entendido, maestro. Y con eso, el mensaje terminó. ¿Por qué les dijiste a esos juguetes sobre la madre polvo? Ahora conspirarían e intrigarían contra ti como los mocosos desagradecidos que son. Tristán luego le preguntó a Morgan mientras Lancelot se alejaba para devolver la bandeja. Se vuelven inquietos, hija mía. Si nos quedáramos callados, eventualmente se filtraría. Pero ahora sus ojos estarían puestos en el nuevo mundo, y así podremos controlarlos mucho mejor. Después de todo, ellos no saben que el mundo que se encuentra más allá tiene poca o ninguna magia, todos morirían si pusieran un pie en él. Como descubrió un Fae rebelde. Entonces, ¿qué hay de nosotros, su majestad? Fae Gawain luego se giró y miró a su reina. ¿Seríamos capaces de ir al otro mundo y no morir por falta de magia? Preguntó mientras Tristán le daba al gran caballero una mirada de muerte por hablar de repente. Está bien, hija mía, sus preocupaciones están justificadas. Morgan tranquilizó a sus caballeros. Sin embargo, estaríamos bien si cruzáramos al otro lado. He estado trabajando en algunos collares que almacenan una inmensa cantidad de energía mágica en caso de que alguno de nosotros necesite usarla. En su fase de prueba. Veo a mamá. Tristán se inclinó ante su madre. Salem. Si Salem pudo estar más furiosa que en los últimos 1000 años, lo está ahora. Después de su regeneración, Salem se despertó en lo que solía ser su castillo en la Tierra de las Tinieblas, que ahora era solo un cráter rodeado de llamas azules. Aún más impactante es que quien haya lanzado esa magia, liberó lo que podría describirse como un pulso mágico que interrumpió involuntariamente su conexión con los Grimm, y debido a eso, no pudo controlarlos y llevó a los Grimm a un estado de hiperactividad. Frenesí agresivo. De hecho, se podía ver a todos los Grimm atacándose entre sí a su alrededor y atacándola activamente. Salem tuvo que usar su magia para proyectar una fuerza telequinética que aplastó a cualquier Grimm en la vecindad. Luego cambió su control sobre los Grimm y solo trabajó con éxito en la Tierra de las Tinieblas. Los que estaban fuera de la Tierra todavía estaban en un estado frenético por ahora. Salem solo pudo gruñir enojado. Debe ser esa maldita mujer que vio a través de su vidente. Es debido a este comodín que sus planes se retrasaron durante décadas. Aunque en el lado positivo, sus agentes todavía estaban activos y lejos del castillo cuando sucedió. Sin duda, llevaría tiempo reconstruir su castillo hasta el estado en que se encontraba anteriormente. Tal vez haya un resquicio de esperanza en todo esto. Pero todavía quiere arremeter contra esa mujer. Ella quiere lanzar un ataque a gran escala en ese mundo. Pero eones de sabiduría le impidieron tomar decisiones tan precipitadas. Sería imposible construir un ejército y atacar ese nuevo mundo con su control de los Grimm interrumpido. Salem necesita tiempo. Y, obviamente, sería suicida luchar contra esa reina del invierno a juzgar solo por ese ataque y sus seguidores que apestan a poder mágico. Tal vez podría obtener ayuda del otro lado. Pero por ahora, debería esconderse y planear desde las sombras. Ahora hay un nuevo comodín aquí. Y además, Salem sabía que eventualmente, la gente de Remnant sería alertada sobre este nuevo comodín, y cuando eso suceda, ella esperará la oportunidad de atacar. Y ella hará que sea doloroso para esa reina de invierno. Entonces, ¿cómo estuvo? Solo algunas exposiciones de lo que está pasando entre varias personas. Hoy, además de eso, tengo algunas cosas que siento la necesidad de abordar.